Ya, bueno, ahora sí vamos a Ya vamos a empezar. empezar. ¿Ok? Ok. Mm, Ya, ahora sí. Ya. Ujú. Ya, bueno, la gran mayoría ha respondido bien. No he podido capturar todas las claves de todos, pero de la gran mayoría sí he podido resolverlo. ¿Ok? Entonces, vamos con esta pregunta. Ya, bueno, en esta vamos a resolverlo rápido, no vamos a tardar mucho. Ok, vamos a tratar de ser bien. Primero, lo más clásico que ustedes tienen que saber de síndromes, y es lo que generalmente siempre les van a preguntar en semiología, incluso en medicina uno que ahora viene a ser lo que es neumo, es lo que es los principales síndromes respiratorios. Básicamente, los principales síndromes respiratorios, ustedes saben de quiénes estamos hablando. Obviamente, estamos hablando de los síndromes parenquimatosos, que ya, bueno, clásicamente ustedes más van a hablar del de condensación. El claro ejemplo ahorita es la neumonía, pues, ¿no? Van a hablar ustedes del síndrome obstructivo bronquial o el síndrome bronquial también, y los síndromes pleurales. Y ya tenemos otros, ¿verdad? En los parenquimales podemos hablar del cavitario, del tumoral incluso. Eh, Podemos tener el síndrome intersticial y podemos hablar acá aisladamente de la telectasia también, que también forma parte de los síndromes parenquimales, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que saber muy bien de cada uno es la parte de la inspección, de la palpación, de la percusión y la ocultación. En ese orden es como ustedes le van a preguntar generalmente, y justamente como vemos en este caso. Entonces, en este caso, veíamos un cuadro clásico de neumotorax espontáneo, o sea, justamente dentro de los síndromes pleurales. Hay algunos que lo diferencian, o sea, ¿eso qué quiere decir? De que en vez de decirle pleural, simplemente le dicen síndrome de derrame pleural y aparte ponen al síndrome de neumotórax, ya como deseen ustedes, como lo puedan ver, ¿no? Pero acá tenemos lo que es al neumotórax y al derrame pleural. La clínica va a poder ser similar, es cierto. Obviamente la etiología es muy distinta entre cada uno de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que depende qué tipo de derrame pleural, perdón, qué tipo de neumotórax sea. Pues. Por ejemplo, si es un neumotórax a tensión, donde ya va a haber una descomposición, perdón, inestabilidad hemodinámica mucho más marcada, eso va obviamente a asociarse a otros signos y síntomas, ¿no? Como hipotensión y todo eso. Pero lo clásico acá hacen el cuadro comparativo, ¿no? Básicamente ustedes comparan lo que ven, ¿no? En la inspección es muy similar, ¿ya? O sea, va a poder ser muy similar entre ambos, ¿ya? La dificultad respiratoria, depende también mucho del grado del derrame pleural. Lo que va a ser clave, en este caso en la palpación, la vibración de vocales la vamos a ver disminuidas o incluso abolidas, sobre todo abolidas. Pero en la percusión es donde está el punto diferencial. ¿Por qué? Porque en un neumotórax nosotros vamos a ver hipersonoridad o timpanismo, ya se le quieren llamar así, que en verdad está mal dicho. Y en el derrame pleural vemos ustedes lo que es matidez, ¿ya? Entonces eso es el dato clave que ustedes van a diferenciar acá. Ya obviamente en la parte de la auscultación, ya obviamente ya podemos escuchar también lo que es el murmullo vesicular abolido, ¿verdad? Básicamente vemos eso. ¿Ya? Entonces acá, por todo el relato que ustedes pueden ver, es un neumotórax espontáneo. Derrame pleural, no. Mira, simplemente tú descartas por el término súbito. Pues. Generalmente en neumo, si tú escuchas súbitamente, cuando tú ves dolor súbito o disnea súbito, sobre todo el término disnea, ¿ya? En neumo, siempre se tiene que venir el término disnea súbita, se te tiene que venir a la mente dos patologías. Un tromboembolismo pulmonar, que por lo menos ahorita no han tocado tanto, más lo han visto en cardio, y un neumotórax. ¿Ok? Un neumotórax, un segundo. Un neumotórax, de ahora sí, un neumotórax. Ya espontáneo, que puede ser antención incluso. Entonces está entre esos dos. Ya derrame pleural raro, en verdad. Ya asociado a tos seca, ya palpación, vibraciones disminuidas, ¿no? Ya que está, percusión, hipersonoridad. Pues. Ahí es lo que te da el clave, ¿ya? Neumotórax espontáneo. ¿Clásico en quién? ¿En quiénes son estos clásicos? Por ejemplo, en varones, ¿ya? Delgados generalmente, personas altas y fumadoras. Creo que usted tuviera un caso clínico. No cumplía con todos los criterios. Creo que solo era alto, fumador me parece que no era. Usted tuvo un caso clínico de eso, me recuerdo. Pero bueno, neumotorax, traumático no, porque tiene que decir que es un trauma, pues, ¿no? Derrame pleural, nada que ver, porque, perdón, asociado de paraneumónico, nada que ver. ¿Por qué? Porque el paraneumónico tendría que tener algunos signos y síntomas que haya tenido un cuadro de neumonía o lo hayan diagnosticado con neumonía. Fibrosis pulmonar, nada que ver. Porque ¿qué es clásico lo que tú vas a ver en una fibrosis pulmonar?
O sea, hay un signo en la ocultación que lo ves en fibrosis pulmonar, justamente en los síndromes intersticiales. ¿Cuál es? A ver, ¿quién recuerda cuál es? El clásico signo que tú ves en los síndromes intersticiales. Tiene un nombre. O sea, en la ocultación, lo que tú ocultas. ¿Cuál es? Lo que tú ocultas. Y te da la clave muchas veces. Vamos, ¿sí se acuerdan? Porque la gran mayoría respondió muy bien. Han sacado buenas notas. Entonces, ¿recuerdan cuál es en la parte de la ocultación? En la fibrosis pulmonar, en los síndromes intersticiales, los estertores tienen un término como tal, que se escucha como un pega-pega. No sé si Tipo las... velcro. Claro, Velcro. excelente, muy bien, los velcro. Eso es lo clásico. Entonces, tú ves velcro en un examen, lo mismo, pues, intersticial. Ya, obviamente, ya, ándate a buscar, en este caso, la causa como tal, ¿no? Pero generalmente le van a preguntar diagnósticos síndromes. Está muy bien. Ahí. Ya, esa pregunta era complicada y felizmente la gran mayoría la marcó muy bien, ¿no? Entonces, mira, primero acá era el tema de acropaquias. Entonces, el término lacropaquias o el clubing o hipocromatismo digital o su estadio final, que es la osteopatía hipertrófica como tal, son esos cambios que se ven a la parte de las uñas, ¿verdad? Esa pérdida, en este caso, de la sobreexpresión, perdón, de la concavidad, ¿verdad? Entonces, clásicamente, esto de acá a nivel respiratorio, ¿ya? Lo van a ver ustedes en tres enfermedades, ¿ya? En tres síndromes, ya se lo quieren llamar. Y siempre se van a acordar con esta memotecnia. Nemotecnia Vic. B, de bronquiectasias, ¿ya? Y de intersticial, o sea, si hablábamos una S, síndrome intersticial. Y CA, de cáncer de pulmón. Específicamente el adenocarcinoma. Porque si ustedes han hablado un poquito del cáncer de pulmón, que bueno, no sé qué tanto han hablado, es más un poco más de medicina, cuando habla de cáncer de pulmón de células pequeñas y células no pequeñas, ¿verdad? De células pequeñas, básicamente tienes al microcítico. Ese es el que tiene un montón de síndromes paraneoplásicos, pues que hablé con los chicos en la academia, puede hacerte tu CIJAT, puede hacerte un Cushing, puede hacerte un Lamberito, ¿verdad? Todas esas patologías pueden asociarse a eso. Y de células no pequeñas tenemos al adenocarcinoma, a células largas y al escamoso, ¿verdad? El escamoso también conocido como epidermoide. Justamente el adenocarcinoma frecuente en mujeres, incluso asociado a no fumadoras, es el que tiene las acropaquias. Los otros también pueden tener ojo, pero es el que más clásicamente esas dos. Obviamente acá teníamos un caso antecedente de lupus. Entonces, si tú tienes un antecedente de lupus, recuerda que las enfermedades autoinmunes, y ha sido esa pregunta de examen, si es que no me equivoco fue hace un año, era una paciente con artritis reumatoide, si es que no me equivoco, autoinmunes se asocia a los síndromes intersticiales, a las intersticialopatías. Entonces, obviamente, justamente nosotros vemos los velcro. Ya tú ves velcro, ya se te viene a la cabeza en una eso, ¿no? Pero te preguntas sobre el síndrome, ¿no? Y acá, si es que no me equivoco, la pregunta completa era las COPOCOA, que son características del adenocarcinoma, intersticiales, ¿verdad? Entonces esa es la clave, ¿verdad? Ahí. Ustedes tienen la pregunta para que vean todo lo que es completo, ¿ya? Entonces ahí para que vean eso, ¿ya? El aspecto semiológico de ahí. Siguiente, esta pregunta era larga, un poco complicada, algunos se confundieron con esta pregunta, pero básicamente era un paciente que había tenido una neumonía y se había complicado. Una neumonía, recuerda que las neumonías, por su clasificación, de acuerdo al tiempo, es muy importante que la recuerdas. Cuando hablas de una NAC versus una neumonía intrahospitalaria o las nosocomiales, ¿cuál es el punto de corte? O sea, ¿cuál es la clave como tal que te hace diferenciar uno del otro? O sea, te dice, ¿es una NAC o es una intrahospitalaria? Que me han dicho las horas, excelente, 48 horas o 2 días, ¿verdad? Menor a 48 horas, ¿verdad? Adquirí en la comunidad y mayor a 48 horas introspectar excelente. Entonces, eso les pueden preguntar. También tienes otra clasificación que diferencia las neumonías típicas versus atípicas, ¿no es cierto? No lo han visto como tal, nunca ha sido preguntado, por lo menos en los últimos 2 años en semio, o sea, bueno, en el curso de medicina uno. Pero bueno, pueden preguntarlos en cualquier momento, tranquilamente, ¿no? Así que de todas maneras repasen esa parte y en el banqueo lo vamos a repasar. El neumotórax, perdón, perdón. Neumonía, ¿ya? La neumonía, sobre todo por neumococo, o sea, una clásica neumonía típica, recuerda que la causa más frecuente de neumonía es neumonía neumocóxica, o sea, por neumococo, se puede complicar con un derrame pleural. Y eso, cuando es por neumococo, tiene un nombre. Eso se llama un derrame pleural paraneumónico.
Es cuando al mismo tiempo se genera un derrame pleural. Y a veces puede confundirte un poco en el examen físico, porque se van a comenzar a interponer pues, todos los hallazgos entre una neumonía versus un derrame pleural. Hay un dato clave que te hace el diagnóstico de neumonía en el examen físico, muy aparte en la inspección, en la ocultación, que tienes la broncofonía, la pectoriloquia, soplo tubario, todo lo que quieras. De ahí tienes las vibraciones vocales aumentadas. En la neumonía, o sea, justamente en los síndromes de condensación, es clásico lo que son las vibraciones vocales aumentadas. No lo vas a poder ver en otros síndromes. Ya, pues bueno, podemos estar hablando un poquito de lo que es cuando ves atelectasias, ¿no? Que puede comportarse también así porque forma parte del global de síndromes parenquimatosos, pero lo más clásico es que viene un paciente con fiebre, con tos productiva o no productiva, sobre todo productiva, y ves en el examen físico vibraciones vocales aumentadas, ya es una neumonía aquí en la comunidad lo más probablemente. Y ahí que la clase sería esto. ¿Por qué? Porque está complicando en este caso lo que es eh, un derrame pleural, ¿ya? Un derrame pleural. ¿Por qué? Porque básicamente en las vibraciones vocales veías disminución. Y lo clásico en una neumonía, sobre todo las típicas, es que veas aumento de esto, ¿ya? Y bueno, aprovechando un poco esto, vemos lo que es los crepitantes. Los ruidos que tú tienes que saber, ¿cuáles son? Fijas. El estridor, los crepitantes, los subcrepitantes, las sibilancias, bueno, y los velcro, pues, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Estos son inspiratorios. Los crepitantes son inspiratorios, también sobre todo teleinspiratorios. Los subcrepitantes son inspiratorios y expiratorios. Los que ya han tenido la oportunidad de ocultar crepitantes con subcrepitantes ya saben la diferencia. Y las sibilancias son expiratorias. Y los velcros que son inspiratorios, también teleinspiratorios. Pero recuerda que es distinto donde tú lo ocultas, ¿no? Un crépito versus un velcro. O sea, lo escuchas en distintas enfermedades. ¿Ya? Siguiente. Si tienen alguna duda, chicos, pregunten o si no entienden algo, por favor. Estamos siendo un poco rápido para no alargarnos mucho ya en el banqueo como tal, no vamos a explayarnos. Insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Clásico, ¿no? Ya, entonces, acá básicamente hablamos las causas del edema. Cuando tú hablas del mecanismo del edema, hablas del aumento de la presión hidrostática intravascular o capilar, disminución de la presión oncótica intravascular o capilar, obstrucción linfática, aumento de la permeabilidad, clásicamente lo que es una inflamación, y por retención de sodio y agua, pues, ¿no? Que al fin y al cabo, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver mucho con el aumento de la presión hidrostática, pues. Pero bueno, entonces cada uno tiene sus causas. Cada uno tiene sus causas. Clásicamente, por aumento de la presión hidrostática intraocular, acá nunca te puedes confundir. Insuficiencia cardíaca, te pueden preguntar por pericarditis también. Incluso, aunque no lo creas, la cirrosis hepática también va acá, si has revisado eso. Pero obviamente, lo más clásico y la principal causa de edemas en un paciente cirrótico, clásicamente que genera citis, es por disminución de la presión oncótica. Como en un paciente con síndrome nefrótico también. Y el síndrome nefrótico también puede estar acá. Pero obviamente es otro mecanismo, por todos los mecanismos de compensación que comienzan a ocurrir, también pueden estar acá. Pero obviamente tú ya sabes de que si te preguntan a secas, cirrosis y síndrome nefrótico, ¿qué tipo de edemas te genera? Tu clave va a ser disminución de la presión oncótica, porque va a ser el mecanismo principal. Porque no te van a ver la clave que dicen, no, yo he leído que es por el aumento de la presión hidrostática también. No, pues generalmente te deberían preguntar por la principal causa, justamente el gen. Obstrucción linfática, clásicamente una paciente que ha tenido una cirugía, ¿no? Por ejemplo, clásico en pacientes posoperados de mama, ¿no? Mujeres. Y aumenta la permeabilidad, fácil. Este es un aumento, perdón, esto es en pacientes que tienen un factor inflamatorio. Es muy clásico, ¿ya? Es muy clásico que esto pueda ser unilateral, ¿ya? Unilateral, como la obstrucción linfática también. Y retención de sodio y agua tiene que ver mucho con aumento de la presión hidrostática, ¿ya? O sea, con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Es que está aumento de la presión hidrostática intravascular. Obstrucción linfática, nada que ver, ¿verdad? No va por ningún lado. Aumento de la presión hidrostática o oncótica intravascular, no, nada que ver. Disminución de la presión, no, es un aumento más bien. Y aumento de la permeabilidad, no. Esto es un cuadro en inflamatorios. ¿Ya? La gran mayoría de eso muy bien. ¿Ya? Esas preguntas no pueden fallar. Bueno, acá esto es una pregunta un poco más complicada sobre criterios de Light. Generalmente en lo que es en biología no han preguntado mucho, pero eso tienen que saberlo sí o sí. Como yo me acuerdo siempre de esto. Acuérdense de lo siguiente, bueno, yo me acuerdo así por lo menos, ¿ya? Tienen que saber de que tú tienes la relación del LH pleural sobre el suero y la relación de proteínas pleurales sobre el suero y el LH en el líquido pleural.
Lo más clásico yo les recomiendo si tienen mucha duda de esto es que se preguntan, que se aprendan estos dos, porque muchas veces le preguntan estos dos. Aparte, tú sabes de que tú solo necesitas uno de esos tres para decir que es exudado. O sea, no necesitas tener los tres. O sea, no es que tienes que tener uno, relación LH pleural sobre el suero mayor a 0,6, proteínas pleurales sobre el suero mayor a 0,5 y mayores de 2 tercios del límite superior de valor normal sérico. No. Si tú solo tienes uno de esos, eso es exudado. ¿Ya? Eso es exudado. Ahora, ¿cómo te acuerdas los puntos de corte? Bueno, tú ten en mente que vas a tener un 0,6. Eso sí te lo tienes que saber. ¿Ya? Yo me acuerdo, LDH tiene tres palabras, pues, ¿no? Entonces como que yo multiplico 3 por 2. Ah, entonces este es 0,6. Y el otro que sobra va a ser 0,5. Entonces ahí es proteínas plurales sobre suero. Y el que es 0,6 porque es 3 por 2 es LDH plural sobre suero. Entonces vemos este paciente, ¿no? 28 años, buscó emergencia por presentar, perdón, dificultad respiratoria de semana de evolución, semencia de derrame pleural derecho, LDH sobre, perdón, LDH pleural sobre suérico 0,46 y esto 0,2. Esto debería haber sido mayor a 0,6 y esto mayor a 0,5, perdón, ¿verdad? Para decir, ah, no, esto puede ser un exudado. No, porque es un transudado. ¿Y por qué marcan y por qué es la clave insuficiencia cardíaca? Porque puede venir un caso así, ¿ah? Y te ponen otros criterios, ¿ah? O sea, para que te confundas, ¿no? O sea, no tiene nada de tuberculosis, no tiene nada de tos crónica, más de 2 semanas, nada que ver. Pero ¿cómo tú te diferencias? Básicamente por eso. Acá el objetivo de la pregunta es que tú sepas los criterios del like. Entonces, mucho depende del objetivo de la pregunta, ¿no? Porque a veces lo que tienen que saber ustedes cuando le formulan una pregunta, muchas veces esa pregunta que les hacen es de que el doctor que la hizo quiere que sepan ustedes un concepto como tal. Entonces, no es que tampoco se vayan a pelear mucho con la pregunta ustedes. Tienen que identificar qué es lo que les quieren preguntar. O sea, acá prácticamente, ¿qué buscaban? Que tú sepas diferencias entre el EH plural, perdón, criterios del like literal. Entonces, ¿esto por qué no es? Porque esto es exudado. Mesotelioma también da exudado. Tuberculosis pulmonar da exudado. Entonces, la clave es insuficiencia cardíaca. Ahora, si te preguntan en el Perú, a ver, ustedes díganme, ¿qué han visto ustedes en sus hospitales? En el Perú, ¿cuál es la causa? Bueno, en general, ya, ¿cuál es la causa más frecuente de derrame pleural? Si les pregunto. Recuerdo que una vez cuando yo llevé semio, o sea, en ese momento medicina uno me vino esa pregunta. Pero ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Ustedes qué marcarían? Si les preguntan así, ¿cuál es la causa más frecuente de derrame pleural? Así nomás, ¿ah? Sin otro término. Y les ponen las alternativas, les ponen mesotelioma, TB, le ponen ICC, se le pone mixedema, cirrosis, qué sé yo. ¿Qué marcarían ustedes? Si les preguntan así Eh, como tal, tuberculosis. ya. Ahí es mucha controversia, porque en verdad a nivel mundial se sabe que es ICC. Al cambio, acá en el Perú no hay un estudio fiable que te diga, pero se dice que acá deberías marcar tuberculosis. Entonces depende mucho de la intención de la pregunta. Supongamos que la pregunta es causa más frecuente de derrame pleural en el Perú, pues, o sea, todavía te lo pone en el relato de la pregunta en el Perú, o sea, ¿cuál es la necesidad de ponerlo, pues, no? Pero lo más probable es de que haga énfasis de que te está diciendo de que marques, realmente diciendo, oye, márcate, ¿no? Entonces hay mucha controversia ahí. Pero si ustedes leen cualquier artículo internacional, la causa es más frecuente, sí, sí. Por lo menos los derrames plurales que yo he visto más han sido por tuberculosis. Entonces, si al fin y al cabo una opinión de alguien es la más baja evidencia científica, bueno, de todas maneras se tiene que tener en cuenta, pues, ¿no? Pero oficialmente sí se sé, ¿ya? Pero si les ponen así, en Perú es tuberculosis, tal cual como me vino a mí, me acuerdo. Sí. ¿Cuál es la causa más frecuente de derrame pleural en el Perú? Pues por eso es de que la clave se le pone, ¿ya? Siguiente, bronquiectasias, ¿no? Entonces, en bronquiectasias, lo que es sencillo, pues, ¿no? Es un paciente que tiene broncorrea, es una expectoración muy abundante, halitosis, que es mal aliento, puede asociarse a hemoptisis. ¿Por qué? Porque la bronquiectasia es la causa más frecuente de hemoptisis. Y asociado a acropaquias. Claro, pues, porque tienes bronquiectasias, intersticiopatía y fibrosis pulmonar. Pero perdón, y cáncer, ¿no? Tú me preguntarás, oye, pero hay otras enfermedades como el EPOC, que puede tener acropaquias. Claro, otras enfermedades pueden tener acropaquias a nivel respiratorio pero esas son las más clásicas. Es más, si tú lees un relato del Harrison, te dice de que si tú ves un paciente con EPOC que tiene acropaquias, deberías pensar o sospechar que tiene un cáncer de pulmón. ¿Ya? No es clásico. ¿Ya? Pero van a ver ustedes muchas preguntas que al EPOC inducen y dicen mucho que tiene acropaquias. ¿Ya? Bueno, esta pregunta es básicamente anemia, ¿no? En anemia lo que le preguntan a ustedes, uno, va a ser la semiología, pues todos los signos, eso lo van a estar repasando en el banqueo. ¿Qué más lo que tienen que saber de anemia? Diferenciar, pues, cuándo es microcítica, la diferencia, pues, ¿no? Básicamente, ¿ustedes de qué se guían? De lo que es el volumen corpuscular medio, básicamente.
¿ya? Es lo más clásico, ¿ya? Si es micro, normo o macro, ¿ya? Clásicamente la microcítica, sobre todo, y esas preguntas siempre preguntan lo mismo, anemia, microcítica, hipocrómica, eso que vemos, paciente con anemia ferropénica, o sea, por déficit de hierro. Esa es la pregunta clásica, ¿no? La clásica pregunta que ustedes le ponen, que puede ser por pérdidas o por ingesta. Anemia ferropénica. Y obviamente tú tienes otros tipos de anemias, como la megaloblástica, que va aparte de acá, ¿verdad? La megaloblástica. Y clásicamente, bueno, sigue siendo énfasis un poco de anemias, el claro ejemplo de una anemia normo-normo, o sea, una anemia normocítica normocrónica, o sea, que el volumen corpuscular medio está normal y la hemoglobina corpuscular media está normal, es clásicamente un paciente con enfermedad renal crónica o incluso un paciente con enfermedad crónica. Creo que algunos que llevaron fisiopato tuvieron esa exposición. Anemia por enfermedad crónica, ¿verdad? Clásica es una anemia normo-normo. Tú ves una anemia normo-normo, clásicamente sospecha en que pueda ser una anemia por enfermedad crónica. ¿Ya? Siguiente, que tenemos lo mismo, pues, ¿no? Entonces acá básicamente volumen corpuscular medio elevado, pues ni siquiera te dicen los valores. ¿Cuáles son los valores del volumen corpuscular medio? Que eso sí tienen que saber. ¿Cuáles son los valores? ¿Recuerdan? ¿En qué valores les daban ustedes el volumen corpuscular medio? 80-100. Claro, 80-100, depende de la biografía, ¿no? Pero la gran mayoría, 80-100 femtolitros, ¿verdad? Clásico. Elevado todavía te dicen, pues, ¿no? Elevado, ¿ya? Y ahí está, anemia me lo hablaste. Entonces, básicamente fíjese en eso. Obviamente hay otros signos característicos, ¿no? Recuerda que la anemia maloblástica puede generar alteraciones neurológicas, ¿ya? Por alteraciones de los cordones posteriores. Bueno, esta es más memoria, ¿ya? Básicamente que tienen alta replicación, en donde vemos lengua, médula ósea y estómago. Cabres se han confundido. ¿Ya? Lengua, médula S y estómago. Siguiente, bueno, esta pregunta sí, pues, ¿no? Acá está una con pregunta, en mi opinión es la que la gran mayoría fue ya, bueno, hasta donde corté y tomé la captura de pantalla, solo uno acertó acá en shock obstructivo. Y la gran mayoría puso shock cardiogénico. Entonces, esto es un poco complicado, en verdad. Cuando hablan de shock, y así rápidamente, tú tienes que diferenciar cuando hablas de gasto cardíaco bajo y los que hablas de, en este caso, por alteración de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Primero, clásicamente por alteración de la resistencia vascular periférica, en este caso por la disminución, son los casos clásicos que generas una vasodilatación. O sea, los distributivos, pues, ¿no? Los distributivos. ¿Y quiénes tienes ahí dentro de los distributivos? ¿Quiénes son los shocks distributivos? Sepsis, Claro, muy Séptico. bien, claro, mm, shock séptico, shock cuando en shock, por neurogénico ejemplo. y shock anafiláctico. Claro, muy bien. El shock anafiláctico, el shock séptico, shock neurogénico, pues, ¿no? ¿Y cuáles son los de gasto cardíaco bajo? Pues los otros. En este caso tienes el shock cardiogénico, el shock hipovolémico y el shock obstructivo. Entonces acá, y es a veces un poco confuso, porque en verdad tienen muchas similitudes el cardiogénico con el obstructivo. ¿Por qué? Porque el hipovolémico, si ustedes un poco estudian lo que es las tablas comparativas, que eso lo van a ver con Alfredo en cardio, muchos ustedes se guían de la presión capilar pulmonar y la presión venosa central. En estos pacientes con hipovolémico, esto está caído, porque es un paciente con hipovolemia, no maneja presiones. Acuérdate de eso ahorita nomás. En cambio, el cardiogénico y el obstructivo no hay una alteración en ellos, está normal. Entonces, ¿cómo diferencias uno? De la siguiente manera. El cardiogénico es una disfunción sistólica. El obstructivo es una disfunción diastólica. Si tú recuerdas un poco de la parte de hemodinamia, los sistólicos son alteraciones en la eyección, porque la sístole es el cierre de las válvulas. ¿De qué válvulas es? Pregunta, siempre le gusta preguntar bastante fisio en cardio. En neumo no, preguntan más fisiopato y semio, pero en cardio siempre meten preguntas de fisiología, un poco, y de anatomía. No, es fisiología, en verdad. ¿Qué ocurre en el primer? O sea, ¿por qué se da el primer reloj cardíaco? Por Valvular cierre de qué válvula. ventriculares. Ventriculares. Claro, excelente, muy bien, por las películas ventriculares. En cambio, el obstructivo, más bien es una alteración del llenado. Y acá tú tenías que identificar algo, por lo cual es un shock obstructivo. ¿Qué tenías que identificar? En verdad, esta pregunta es muy confusa. Es una pregunta de bastante complejidad. Por eso la gran mayoría se ha confundido. ¿Ya? Incluso es discutible. ¿Ya? Porque esa pregunta la hizo Alfredo, que lo ven con él con cardio. Pero
¿Por qué es un obstructivo? ¿Cuáles son las causas de shock obstructivo, por ejemplo? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Por qué? O sea, bueno, el que marcó tal vez, ¿no? A ver, creo que alguien puso en el chat. Tromboembolismo pulmonar, muy bien, ya, excelente. Tromboembolismo pulmonar. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Acuerdo? Pero hay signos ahí que te están orientando a un Taponamiento shock. cardíaco. Ingurgitación yugular. Excelente. ¿Qué estás teniendo ahí? Si tienes ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos y Taponamiento claro, exacto. La triada ¿qué? ¿Cómo se llama? de Beck. Claro, excelente, la triada de Beck, ¿no? Pero alguien me podrá decir, oye, pero el galope es más característico y es cierto, ¿ah? ¿Dónde está el galope? Acá está. Galope, ¿verdad? El galope es más característico de un shock cardiogénico porque es clásico de un paciente con ICC. Eso es verdad, ¿ya? Pero puede estar presente. No es lo común, pero puede estar presente. La intención de la pregunta es que tú identifiques esto. Y aunque no lo creas, esta es una muy buena pregunta, porque muchas veces, cuando viene un paciente con todas estas alteraciones, aunque no lo creas, esto de acá, ¿dónde está el otro? Eh, se altera, ¿ya? Se altera. Perdón que estoy hablando. Se olvidan, pues, o sea, no, como que el tratamiento es tan largo que se pierden en esto. Y es normal, ¿ya? Porque también me ha pasado, ¿ya? Entonces tienen que saber identificar la triade. Y ya, pues si le ponen acá más fácil era que le ponían, este, eh, a ver, se me fue el término ahorita del pulso ese. El pulso paradójico, ¿ya? Clásico. A ver qué me estoy olvidando. Ay, ¿por qué disminución de los ríos cardíacos? O sea, ¿por qué disminución o ausencia, ya se le quieren llamar? En la ocultación, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden de que ahí se comienza a acumular líquido y el líquido es más transductor del sonido. Es como cuando tú escuchas a nivel pulmonar. ¿Por qué en un derrame pleural tú escuchas el murmullo vesicular abolido? ¿No? Porque el agua no transmite bien el sonido. Es por eso de que tú cuando pones en el estetoscopio en un taponamiento cardíaco a nivel del mediastino, bueno, enfocando el mediastino medio a nivel del tórax, no vas a escuchar nada, porque como hay líquido, y así, ¿ya? Y así. Bueno, hay más para hablar de taponamiento, pero eso es lo básico que quieren saber ahorita, ¿ya? Entonces acá, fácil, pues, ¿no? Es un paciente que está hospitalizado, si es que no me equivoco, en unidad de cuidados intensivos, ya, pues, ¿no? Unidad de cuidados intensivos. Cuando tú ves un paciente hospitalizado, clásicamente se te tiene que venir a la mente lo siguiente, que el paciente puede tener una infección, porque la causa más frecuente de neumonía intrahospitalaria es la Pseudomonas aeruginosa. También puedes tener Staphylococcus aureus, y clásicamente tú tienes a los MARSA, pues, los que ya han llevado fármaco, los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, sobre todo ellos, ¿verdad? Ah, ellos dos. Entonces, un paciente que está hospitalizado, pues, ¿no? Entonces, así básicamente. Legionela podría ser, ya, legionela podría ser porque también se asocia un parte de la parte hospitalaria, ya, pero lo más clásico es lo que es en este caso, pseudomonas. ¿Por qué? Porque incluso está en ventilación mecánica, pues, todos los factores de riesgo tienen. E. coli no, pues, ¿no? E. coli lo ves en niños. Perdón, no en niños, no, en recién nacidos, ya, entre 0 a 28 días de vida. Bueno, NA no, pues, no. Y neumococo no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente hospitalizado, pues, ¿no? Hospitalizado. Entonces no va neumococo, ¿ya? Si fuera un paciente, ponte que viene de la calle, pese a que tenga la edad 60, 70 años, ahí ya podría ir neumococo, ¿no? Pero está hospitalizado, pues entonces ahí tienes que saber tú las etiologías, ¿ya? Tienes que recordar eso. Bueno, acá facies, pues, ¿no? Facie hipertiroidea, pues, ¿no? Acá, mirada fija, esoftalmos, inyección conjuntival. Esto más va para endocrino, ¿ya? Pero es una de las preguntas de simología general, ¿ya? Que a veces se puede decir que vienen a ser las más difíciles porque como son bastantes temitas, a veces algunos rebuscados, pueden complicar un poquito así las cosas. ¿Ya? Pero cara botagada, pues. Porque cara botagada, ¿en quién va? En el hipotiroideo, pues, ¿no? O sea, todo lo contrario. Y ahí tú tienes que hacer el versus del hiper versus el hipo, ¿no? Pero eso es más ya endocrino, que lo vas a ver después, ¿no? Justamente empieza en endocrino usted. Acá ves, en este caso, taquicardia, a cambio acá ves brady, acá ves hiperreflexia, acá ves hiporreflexia, acá ves diarrea, acá ves constipación, o sea, estreñimiento, acá ves hipertensión sistólica, acá ves hipertensión diastólica, bueno, ya todo lo que van a aprender en endocrino. Siguiente pregunta, las sibilancias. Muy buena pregunta esta. ¿Sibilancias son expiratorias? ¿Verdadero o falso? El arma y el hecho bien, también.
Y expiratorias, ¿son? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Son expiratorias. Claro, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿pueden ser inspiratorias y expiratorias también? ¿Qué me dirías? ¿Pueden o no? Sí. Sí Sí. pueden. Claro, sí o no. Sobre todo cuando un paciente se está complicando. Ya. Entonces está muy bien. Está bien ahí. Perdón. Síndrome bronquial. Claro, característica del síndrome bronquial, ¿verdad? La ausencia de ellas nos hace sospechar de un paro respiratorio inminente verdadero. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene sibilancias, que ha tenido un síndrome obstructivo bronquial y desaparecen esas sibilancias, como que te asustas más. Porque el bronquio puede haber llegado que lo que está obstruido se ha obstruido mucho más. Ya no pasa, ya no sale nada de aire, pues ni siquiera entra. No se escucha absolutamente nada. Ni murmullo vesicular. Está muy bien. ¿Ya? Ya, la ausencia de esto nos hace sospechar de un paro respiratorio inminente. Ay, y la otra pregunta no me acuerdo de qué era. Pero bueno, era verdadero. A ver, déjame ver el foro, ¿ya? Para... mm, a ver. ¿De qué era la otra pregunta? ¿La tienen ahí? A ver, a ver, a ver. Ya, aquí está. Ah, ya, la otra era... ah, ya, característica del síndrome bronquial. Ah, no, está bien, pues, ¿no? Verdadero, verdadero, ¿qué es característico del síndrome bronquial? La segunda y esta es. Sí, ya. Verdadero, verdadero, verdadero. Ya. Primer ruido, bueno, entonces acá tiene que ver, ¿no? La fase del ciclo cardíaco que en el primer ruido, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se genera el primer ruido? Ya, pues en la contracción isovolumétrica. Entonces acá lo que tienen que saber muy bien, está relacionado con la pregunta de abajo, es el primer ruido, segundo ruido, el tercer ruido y el cuarto ruido. El primer ruido es el cierre, ¿ya? De las válvulas auriculoventriculares. Pues. ¿El segundo ruido cuál es? El cierre de las válvulas sigmoidea. ¿Ya? El tercer ruido es el llenado ventricular rápido. Y el cuarto ruido es la contracción auricular. Entonces, también la pregunta de acá la respondían por estos conceptos de acá, ¿verdad? Que te dice el excepto. Pues, ¿no? Entonces, ahí básicamente repasen eso. ¿No? Y acá lo que tiene que ver con pulso, ¿no? Marca la respuesta correcta. Aquí está, pues, ¿no? Pulso paradójico, taponamiento cardíaco, pericarditis. ¿Ya? ¿En qué más? ¿En dónde más? En el neumotórax, incluso. ¿Ya? El neumotórax, ¿ya? El neumotórax. No te olvides, acá el pulso paradójico es clásico. Los pulsos más clásicos es el paradójico y el parvus tardus. ¿El parvus tardus en dónde lo ves? ¿En qué valvulopatía? ¿En cuál? ¿En cuál? A ver, ya me pusieron por el chat. Pusieron por ahí, claro, estenosis aórtica, pues, ¿no? Muy bien, estenosis aórtica. Y tú tienes una memotecnia de estenosis aórtica. ¿Cuál es la memotécnica de estenosis aórtica? ¿Cuál es la memotecnia? O sea, ¿tú te acuerdas que el paciente tiene estenosis aórtica? El SAT, pues, ¿no? Síncope, ¿no? Angina y disnea. Entonces, ahora, ¿ya? Ya, pues, excepto, ¿ah? Son todas verdaderos excepto, ¿ya? Esto está bien, ya esto está bien. ¿Por qué? Porque en esta posición aumenta el retorno venoso. ¿Pero por qué esto está mal? Porque la prueba de momentánea, ¿en dónde lo ves? ¿En qué patología? En la, Pericarditis, ¿puede ser? claro, muy bien, en la pericardititis aguda. O sea, el paciente se inclina hacia adelante y le calma el dolor, ¿ya? Siguiente, cardio, ¿no? También, a ver, ¿cuál era la pregunta de acá? Estás, acá está, ¿no? Corresponde a la densidad cardíaca Marte, la quedatina incorrecta, ¿no? La densidad del valus auriculoventriculares aumenta, ocasiona aumenta la poscarga. No, pues, ¿ya? Siguiente, vamos a discutir las preguntas, ¿no? Los principios básicos del ICC es la retención de sodio-agua, ¿no? Congestión pulmonar y edema periférico por insuficiencia ventricular, claro, porque la ICC y repasa tus causas, porque preguntan siempre eso, causas de insuficiencia cardíaca izquierda versus causas de insuficiencia cardíaca derecha. Perdón, claro, causas y lo que es signos y síntomas, ¿no? Los derechos, clásicamente signos y síntomas de congestión, o sea, hepatomegalia, ingurgitación yugular, lo que es edemas. Pues, ¿no? Cambio, izquierda puede ser síncope y clásicamente lo que es la disnea paroxística nocturna. Entonces está muy bien esto. Pues, ¿ya? Siguiente, la primera causa de insuficiencia cardíaca de derecha y de izquierda. ¿Ya? Acá hay mucha controversia, ¿ya? Pero lo más probable es que siempre den esta clave, ya que es, o sea, que es correcto. ¿Ya?
Dice, la otra pregunta, la activación del sistema simpático ocasiona aumento de la comunidad y frecuencia cardíaca. Claro, pues el simpático aumenta lo que es el cronotropismo, inotropismo y dromotropismo, ¿ya? En cambio, el parasimpático todo lo contrario, te lo baja todo. Entonces, la clave por descarte es esta, ¿ya? La ICC sistólica más frecuente. Entonces, cuando tú hablas de ICC, tienes varias formas de clasificarlo, ¿ya? Por el fracción de eyección. Pero también tienes una disfunción sistólica y diastólica. Cuando te pregunten por sistólica, la causa más frecuente es una cardiopatía isquémica. Y si es diastólica, la causa más frecuente es una hipertensión arterial. Entonces acá la pregunta, cardiopatía isquémica. Acá varios se confundieron, ¿no? ¿Ya? Pero una pregunta un poco más de medicina interna, en verdad. No tenían por qué saberlo. No creo que les pregunten, pero por si acaso, ¿ya? Un poco más complicado. Y entonces, derrame pleural de tipo trasudado. Pues esta es una pregunta así de la universidad. Creo que es la hoja así única que puse que es de la universidad. Muy confusa. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué tienes que repasar? Y eso ya lo vemos el día que hagamos neumo. Exudado versus trasudado, eso de memoria. Fácil para que te acuerdes. Los exudados son los que ocurren localmente, ¿ya? Localmente, adyacentes al pulmón. En cambio, lo que es la parte de trasudado tiene más un compromiso sistémico. Acá hablas de ICC, hablas de cirrosis, hablas del síndrome nefrótico, pues, ¿no? Acá te piden trasudados. Insuficiencia renal, cirrosis hepática. Entonces, ¿ya? Pero chicos, eso sería todo. Ahí les voy a estar pasando la información del banqueo por el grupo. Y cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden consultar a mí directamente en el grupo. Ya nos estamos viendo. Y bueno, buenas noches, chicos. Cuídense y estudien para su examen, que creo que algunos ya saben cuándo les toca.